Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Chappie, la película dirigida por Neil Blomkamp, protagonizada por Dev Patel y Hugh Jackman. Bueno, también cuenta con la participación de Ninja y Yolandi, quienes son pues los miembros de este grupo The N-Word, que es un grupo pues como de rave y rap muy famoso en Sudáfrica, que ha tenido muchísimo éxito sobre todo por sus videoclips, por su estética, por lo impactante y a veces un poco chocante, estrambótico y llamativo de su estilo, que intervienen aquí en esta película y que pues tienen una relación muy estrecha con el director Neil Blomkamp, que también le conocemos con películas como Distrito 9, que causó también un gran impacto y un gran furor, que fue una de sus primeras, creo que fue su primer largo, y más adelante pues con películas como Elysium, protagonizada por Matt Damon, y películas pues más recientemente como Gran Turismo. Y pues aquí en esta película de Chappie nos deleita con una distopía apocalíptica un poco de ciencia ficción que trata el tema de la criminalidad y pues toda esta cuestión de la autoridad que recae en este sentido en los androides diseñados por esta empresa Tetraval, que también hace como unas referencias a sus primeros proyectos iniciales, que eran también en el mundo del videoclip, en el mundo de la música del director, y que aquí los trae de nuevo como a modo de homenaje a sí mismo, a su propio universo, encarnados pues en la figura de la CEO, la presidenta de esta empresa cibernética, que es Sigourney Weaver. Entonces la película pues tiene bastantes elementos muy interesantes de la ciencia ficción, toca un poco eso de dejar en manos de los androides, la inteligencia artificial, el tema de la seguridad y enfrentarse pues a esta gran ola de criminalidad que azota a Johannesburgo, que es una ciudad que pues lamentablemente se conoce porque sí efectivamente tiene bastantes problemas con el crimen y con la inseguridad. Entonces pues aquí se presenta como un contexto muy propicio para probar todos estos prototipos o estos androides diseñados para combatir a estos delincuentes, y cuenta con esta inteligencia artificial que está programado pues para ser los agentes más eficientes y eficaces y completamente pues blindados contra cualquier criminal humano que sea pues o intente o sea osado lo suficientemente como para intentar enfrentarse a estos robots. El personaje de Dev Patel, que se llama aquí en la película Dion, que es un poco como el programador que se inventa esta tecnología artificial que excede todo lo que se había hecho anteriormente y que intenta darle pues a este androide, que posteriormente lo bautiza como Chappie, pero que en principio pues lo prueba en uno de los androides caídos en batalla, que es el número 22, el Scout número 22. Pero la cuestión es que él está como tratando de desarrollar la inteligencia artificial hasta un punto mucho más avanzado, mucho más complejo, que es que sea capaz de aprender y de superar la capacidad humana en todos los sentidos. También que sea capaz de tener después sentimientos, emociones. Es un tema que se ha manejado muchísimo en la historia de la ciencia ficción, sobre todo en la historia también del cyberpunk. Hace mucha referencia esta película a las cuestiones que pasan en Robocop. Claro, en ese sentido, pues la película de Robocop tiene ciertas diferencias, porque sí es un robot de Android, de cyber, pero es un transhumano, porque está hecho también a partir de el cerebro de Peter Weller, el personaje de Peter Weller, que es un agente, un policía caído también en su servicio. Entonces pues tienen como ciertas similitudes pero ciertas diferencias. La cuestión es que sí es cierto que plantea ese tema de que dejamos en responsabilidad de estos androides, de esta inteligencia artificial, de estos robots, la labor de hacer justicia y de encargarse pues de erradicar la criminalidad de una ciudad. Y esto tiene como, es un arma de doble filo, porque bueno, en un principio pues se mantiene y se presenta como algo muy eficiente, muy eficaz, pero siempre se corre el riesgo de que la inteligencia artificial pues tome como una cierta conciencia o tome una cierta independencia o se emancipe de lo que está programado y pueda lograr hacer, pueda llegar a hacer cuestiones que en un principio no estaban diseñadas para eso, no eran parte de sus cometidos o de sus objetivos. Entonces la película pues siempre maneja ese tema que es muy del cyberpunk, que es como las grandes corporaciones, ya sobre todo las empresas tecnológicas, tienen una injerencia también en el control y la seguridad de las ciudades. Eso ya también lo hemos visto en otras películas, pues, donde se maneja ese autoritarismo y esa cuestión del orden y de la seguridad a un punto mucho más extremo, como el Juez Dredd o Ghost in the Shell, que sería, como en mi opinión, el exponente más interesante y más complejo que se ha hecho sobre esta idea de mezclarla a un cyborg, a un personaje transhumano, alguien que tenga pues características humanas o que sea construido a partir de residuos humanos y sea pues un cyborg o una inteligencia artificial capaz de pues exceder cualquier capacidad humana para luchar contra el crimen.
Entonces Chappie es el primer robot de toda esta serie que tiene instalado pues en su CPU, gracias al diseño de Dion, la capacidad de aprender, y pues al comienzo se muestra prácticamente como un niño que debe ser educado, debe ser también querido. Estos personajes de Ninja y Yolandi se hacen cargo de él y son como su madre y su padre, pero la cuestión también que aquí plantea es que estos personajes son delincuentes, son gángsters, entonces secuestran a Chappie y lo llevan a este submundo underground de pues vandalismo y criminalidad y le enseñan pues todas las malas artes de este mundo underground de la ciudad de Johannesburgo. Entonces pues ahí también la película me parece interesante porque pues pone sobre relieve ese tema de que bueno, en manos de quién cae esta inteligencia artificial, quién es el que enseña a este robot a comportarse, quién es el que le da pues esa estructura, ¿no?, de valores que se supone que debe tener, puesto que la película también plantea que en un principio pues este cyborg es una tabula rasa, es como un ser humano en ese sentido, pues, o quizás también tomando partido de esa filosofía en la que pensamos que venimos a este mundo prácticamente como una hoja en blanco y que debemos ir aprendiéndonos, llenándonos de experiencias para ir pues conociendo el mundo e interactuando con él para desarrollar nuestra personalidad, nuestro carácter y todas las cosas pues que entendemos que son los mecanismos sobre los cuales funciona y está organizado el mundo. Entonces pues partiendo un poco de esta idea, Chappie es este personaje, este robot que tiene que ser completamente adiestrado, tienen que enseñarle pues a hablar, a pensar, a comportarse, y la película nos muestra cómo esto puede en manos de las personas equivocadas ser muy peligroso, porque Chappie obviamente tiene una capacidad destructiva inigualable, puesto que también tiene todas las características de todos estos androides que son los policías del futuro, son los policías cibernéticos con inteligencia artificial capaces de liquidar a cualquier ser humano. Los paralelismos con Robocop son bastante evidentes en este sentido, puesto que, bueno, Chappie es un robot policía y pues debe hacer justicia, debe encargarse de apresar a los delincuentes. Y también, por otra parte, muy interesante que es el otro diseño del otro programador interesante, que es como el antagonista de Dev Patel en la empresa de Tetraval, que es el personaje de Hugh Jackman, que tiene un diseño que es el Moose, que es un robot pues mucho más grande, más enorme, que requiere muchos más recursos, también tiene un poder destructivo mayor, pero es controlado por otra tecnología diferente, como otros dispositivos, que es que pues funciona a través de una interfase entre la mente del que lo opera y el robot. Es un poco como esos mecha warriors, esos mechas de los cómics, del manga japonés, que son controlados por la mente humana a distancia. Entonces pues ahí hay también como una dialéctica, como un debate entre cuál tecnología es mejor o es más eficiente, si todavía debemos ser nosotros los seres humanos los que nos encargamos de manipular y hacer que el robot opere y se conduzca y lleve a cabo su tarea, o si debemos dejar toda esta responsabilidad entera en manos de un chip programado que ya pues hace que le da cierta autonomía y cierta independencia a los robots, ¿no? Entonces ahí es justamente lo que se juega en esta película y es prácticamente lo que se desarrolla hasta el momento final, en el que se enfrenta Chappie contra este cyborg, que es como un robot que se parece mucho al de 209 de Robocop, que también la gallinita, como le decían un poco en el argot más callejero, son como dos diseños muy parecidos, y aquí me parece que también el director hace un pequeño homenaje a un clásico como Robocop, que ya plantea todas estas preguntas muy complejas, muy interesantes, puesto que tiene muchos dilemas éticos. Dejar esto en manos de cyborg, porque hasta qué punto ellos van a tener la capacidad para discernir lo que es la justicia o lo que es prácticamente llevar a cabo un objetivo sin tener en cuenta todas las consecuencias de sus acciones. Entonces, claro, ahí también hay una responsabilidad ética, una responsabilidad social que, llegados a este punto, es lo que plantea Neil Blomkamp, que es una cuestión de un futuro no muy lejano, sino un futuro más bien como cercano, pero presentado de una manera como apocalíptica también, por el sentido de la ola de crimen que está completamente desbordada y que solamente se le consigue una solución con esta medida, que es una medida extrema, casi que excepcional, pero que funciona desde el punto de vista de que, bueno, los cyborgs, los scouts, son capaces de entrar en estos slums, en estos guetos, en estos barrios que son muy, muy peligrosos, y por una parte no ponen en riesgo ninguna vida humana per se. Es un poco como la guerra que se lucha ahora también con drones y con mucha tecnología también envuelta y de por medio. Entonces aquí hay como de una parte una responsabilidad del androide en sí, de la tecnología, pero también se libra también la pérdida de vidas humanas en estas luchas y en estos pues tiroteos callejeros en estas ciudades o superpobladas. Entonces aquí hay un dilema ético que se plantea y que está como muy transversal también en toda la historia de Cyberpunk,
y de la ciencia ficción en general, que es dejar en manos de la justicia la inteligencia artificial y todo lo que es constructo cibernético y electrónico por parte de los seres humanos. Entonces, contra esto, el antagonista Hugh Jackman hace justamente esa contraparte y un poco en sus propias palabras también decía que era que no era tampoco un villano arquetípico, porque hasta cierto sentido se está enfrentando a Dev Patel y a Chappie y todo esto, pero hasta cierto punto también es como un muro de contención, es como el último resquicio que queda para tratar de ser críticos y no dejarnos no lanzarnos con los brazos abiertos en manos de la inteligencia artificial, puesto que bueno, supone justamente esa comparación, ese debate entre lo que es más eficiente y a la postre también como más seguro para la supervivencia del ser humano, que es dejar en 100% la responsabilidad en estos diseños, en estos chips, en estas cuestiones cibernéticas, o también tener la responsabilidad y sobre todo la participación dentro de lo que hacen estos robots en aras de mantener la seguridad y la paz en estas ciudades tan peligrosas como la que se presenta aquí, que es la Johannesburgo de Sudáfrica, azotada por la delincuencia. Bueno, si no has visto Chappie, te la recomiendo porque es una buena película, sobre todo si te gusta la ciencia ficción, si te gusta lo que está muy cercano al género del cyberpunk. Y también te recomiendo que sigas aquí mi ciclo de Cyberpunk. Te voy a dejar un link para que veas los grandes clásicos de este género y mis humildes análisis sobre películas que considero que son importantísimas, no solo a nivel estético, sino también a nivel temático y sobre las reflexiones que nos plantean. Bueno, si te gustó este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.